Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos entonces a dar el inicio a los temas correspondientes a la clase de hoy. Voy a compartir la pantalla. Recuerden que este es un curso semipresencial y las clases se graban y se suben a la plataforma. Entonces, las personas que no estén de acuerdo pueden entonces retirarse y luego mirar los videos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. ¿Están viendo la presentación, el PPT? Sí, profe. Bueno, voy a dejarte de presentar el video para que pues funcione mejor la conexión. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver un grupo de enfermedades que son muy frecuentes en nuestro medio. Tenemos pacientes con lo que se llama el grupo de enfermedades correspondientes a las deficiencias, a las alteraciones en el ciclo de la urea. Entonces, para entender este tipo o este grupo de enfermedades, tenemos que recordar que nosotros entre los elementos y compuestos que debemos consumir está el nitrógeno. Sin embargo, el nitrógeno está en muchos compuestos, pero en el catabolismo de esos compuestos, en especial de los aminoácidos, entonces por la constitución de los aminoácidos liberan un compuesto nitrogenado, y ese compuesto nitrogenado es el ion amonio o el amoníaco. Nosotros evolutivamente, los mamíferos, hemos desarrollado evolutivamente una manera de eliminar esos excesos de esos grupos amino, porque el exceso de ion amonio y de amoníaco, y ahorita vamos a revisar por qué porque están en esa forma química, entonces son supremamente neurotóxicos. Los otros animales como los peces, los reptiles y las aves tienen también un mecanismo para eliminar sus excesos de nitrógeno a través del amonio o del amoníaco o del ácido úrico. Entonces recordemos que esta es la urea, y nosotros entonces tenemos una vía para sintetizar esa urea. Quien describió esta vía fue Krebs, Hans Krebs, el del ciclo de Krebs. De hecho, esto lo escribió primero. Entonces vemos que es una molécula muy sencilla, pero que es muy versátil y tiene la posibilidad de eliminar entonces dos grupos nitrogenados. Entonces, cuando se libera en el metabolismo, en el catabolismo de los aminoácidos, o por ejemplo cuando tenemos una bacteremia y de bacterias ureasas positivas, en las bacterias es muy frecuente las hiperamonemias, entonces se libera ese grupo amino. Recordemos que los aminoácidos en nosotros no están como lo tiene la estructura o fórmula general de los aminoácidos, que es aminoácido. NH2 es el grupo amino y el ácido es el ácido carbónico. Recordemos que esos aminoácidos, la estructura carbonada se puede utilizar para producir energía, y ese grupo amino en el organismo, por nuestro pH de la sangre y nuestro pK, está en una especie química que es el suiterión.
o sea que están como NH3 más. Entonces cuando se libera ese ion amonio, ese grupo nitrogenado se libera al organismo, entonces están en forma de ion amonio y de amoníaco. La relación, ojo con eso que es muy importante para que no lo olviden, nosotros tenemos ambas especies químicas, tanto el ion amonio, que es NH4+, como el amoníaco, NH3. Sin embargo, la relación es 9:1, o sea, por cada 9 moléculas de ion amonio hay una de amoníaco, NH4+. Entonces, esas concentraciones, nosotros tenemos amonio, de hecho las concentraciones en los prematuros es aproximadamente 150 micromolar, en los recién nacidos a término es entre 50 y 75, y en los adultos es menor de 50 micromolar. Estos valores están normales, pero cuando se aumentan estos valores, entonces podemos tener manifestaciones clínicas ocasionadas por los perjuicios que hace el ion amonio y el amoníaco al sistema nervioso. Entonces, aquí está la explicación. El ion amonio versus el amoníaco. Las dos especies están 9 de amoníaco por una de... 9 de ion amonio por una de amoníaco, ¿cierto? ¿Y eso por qué sucede? Porque cuando se libera ese amoníaco, o sea, NH3+, se libera al plasma, y como el plasma es una solución acuosa, tiene un pH de 7,4, entonces el 98% de las moléculas se convierten en esta especie química que es el ion amonio, NH4+. Por favor tengan cuidado, porque cuando se estudian libros en español, entonces sobre todo los que son de medicina, indiscriminadamente hacen la traducción de amonio y amoníaco indiscriminadamente. Ahora, otra de las razones por las que les pongo esta diapositiva es para explicarles que estas especies reactivas son supremamente volátiles, sobre todo el amoníaco, el NH3+. Entonces, ese NH3, esa especie es predominante, recordemos que son especies gaseosas, y es el predominio a temperatura del amoníaco a temperatura ambiente y a presión atmosférica normal. Pero cuando ese amoníaco se diluye en agua, se va a ionizar y se va a convertir en NH4+, o sea, ion amonio. Bien. Bueno, entonces antes de pasar ya como a entrar al tema, resulta que vamos a ver durante esta clase que una de las dificultades por las que ustedes no pueden hacer completamente su diagnóstico, a pesar de que tengan manifestaciones clínicas que muestran que puede estar implicado o puede ser el producto de una hiperamonemia, entonces cuando reciben los resultados del laboratorio se convierte complejo, porque a veces hay falsos positivos y hay falsos negativos, y eso es básicamente porque esta prueba requiere unas condiciones muy exactas, donde se debe tomar la muestra con equipo de gases. La muestra inmediatamente debe ser colocada en hielo, transportada hasta el laboratorio en hielo, y debe ser procesada antes de los 30 minutos. Por eso cuando ustedes estén en su ejercicio clínico, si a ustedes se pasa más de 1 o 2 horas el resultado, pongan atención si no se relaciona con la clínica, porque muy seguramente es un problema de laboratorio. Entonces el amonio, el ion amonio, cuando está aumentado en la sangre,
entonces produce la hiperamonemia. Y ese ion amonio, esa hiperamonemia, tiene hace una cantidad de perjuicios, en especial al sistema nervioso. Como el grupo de enfermedades que estamos viendo acá, porque no solamente es la urea, que son del ciclo de la urea, causado por alguna de las enzimas de la vía que estén deficientes, entonces ese ion amonio que está aumentado, encontrándonos con un cerebro que está en crecimiento y desarrollo, porque estas enfermedades más o menos a los 3 días empiezan a hacer sus manifestaciones. De hecho hay unos que desde el momento en que empiezan a alimentarse empiezan a presentar las manifestaciones. Entonces ese ion amonio pues resulta que tiene situaciones muy complejas, porque aquí tenemos un astrocito, ¿cierto? Que es el que va a producir, o cuando se madure esta célula se va a convertir en una neurona. Entonces, pero tanto en las neuronas que están como en las que se están replicando, el ion amonio entra al organismo, ¿cierto? Como no tenemos cómo metabolizarlo, porque por ejemplo algunas de las enzimas de la vía está afectada, ¿cierto? Para que tienen esa función de eliminar ese ion amonio a través de la urea. Entonces, tanto el amonio como algunos de los metabolitos intermediarios tienen grandes afecciones a nivel energético, porque afecta enzimas del ciclo de Krebs en la cadena respiratoria, afecta enzimas de produciendo un estrés oxidativo como la nitrógeno sintasa, y hace todo un desbalance energético, metabólico, que lleva a los problemas que producen estas enfermedades. Entonces, esa hiperamonemia generalmente, como ya les había mencionado, olvidé decirle una cosita aquí importante. Nosotros tenemos unos transportadores de aminoácidos, son el LAT, transportador de L-aminoácidos. En ese transportador pasan todos los aminoácidos, sobre todo los esenciales, ¿cierto? Tenemos el receptor NMDA, que es N-metil de aspartato, en el cual, lo vamos a ver más adelante, se unen una serie de compuestos. Entre ellos está, por ejemplo, el glutamato, ¿cierto? El zinc, y todo esto se necesita para que ellos funcionen. Pero el ion amonio afecta estos transportadores, y de otro lado no permite que por ese transportador, como hay un desbalance con el glutamato, ¿cierto? Y aquí los aminoácidos pasan por competencia, entonces pues pasan más unos que otros, entonces no permiten que haya el desarrollo de la neurona. Entonces, esos aminoácidos, recordemos que los aminoácidos esenciales en especial, como el triptófano, la tirosina, la metionina, son materia prima para producir una serie de neurotransmisores. Entonces, al no producir los neurotransmisores, se van a dar una alteración del sistema de neurotransmisores, afecciones glutaminérgicas, colinérgicas, serotoninérgicas. Y ya vimos que además de eso va a afectar algunas de las enzimas que tienen que ver con el metabolismo energético y con el metabolismo oxidativo. Entonces, ese sistema, cuando se altera ese sistema glutaminérgico, es decir, cuando tenemos esos excesos
de glutamato, resulta que este receptor que es el NMDA tiene hay una parte excitatoria y hay una parte inhibitoria. Entonces eso lo que hace es que pues haga despolarizaciones glutaminérgicas, ¿cierto? Y como resultado de eso, pues entonces vamos a tener daños importantes cerebrales, incluso recordemos que una de las funciones de este receptor es el control de, de los sistemas que van a regular el corazón y los pulmones, entonces puede llevar incluso a la muerte con un paro cardiorrespiratorio. Bueno, en los sistemas colinérgicos, entonces pues se va a perder sobre todo la parte de funciones cognitivas, tanto por la disminución de receptores presinápticos como postsinápticos. Y los serotoninérgicos, ¿cierto? Que pues van a llevar, sobre todo en el infante, en el recién nacido que está en desarrollo, alteraciones que tienen que ver con el sueño, que tienen que ver con la anorexia. Recordemos que por eso es que estos niños no comen, no succionan, y eso es fundamental en el neonato. Bueno, pero entonces todo ese cúmulo de reacciones va a llevar a un problema del crecimiento dendrítico y axonal de la neurona, y eso pues también se va a traducir en una muerte celular y en una alteración en la traducción de señales. Como aquí están implicados una serie de canales y de receptores, entonces pues también va a haber una descompensación electrofisiológica importante. Todo lo anterior nos va a llevar, ojo porque esto lo pregunto en el examen, todo esto nos va a llevar a la hiperamonemia, nos va a llevar a lo que se conoce clínicamente como la encefalopatía hiperamonémica. Es decir, encéfalo, cabeza, ¿cierto? Es una condición patológica del encéfalo causado por el aumento de amonio en sangre. Entonces, ¿qué características tiene la encefalopatía hiperamonémica? ¿Qué es lo que ustedes van a ver clínicamente? Ustedes van a ver las manifestaciones clínicas, ¿cierto? Que está provocando el edema central. Un momento, por favor. Entonces, ¿qué es? El edema cerebral, ¿cierto? Y el aumento de la presión intracraneal. Esta hiperamonemia, esta encefalopatía hiperamonémica va a conducir a una atrofia cerebral y atrofia de núcleos profundos. Recordemos cuáles son los núcleos profundos: caudado, putamen, tálamo, hipotálamo. Pero además de eso lleva a una desmielinización. Entonces, aquí vemos lo que hace, recuerden que esta es la neurona, aquí tendríamos, este es el astrocito, ¿cierto? Y aquí tendríamos entonces los axones y dendritas que se van haciendo en la medida que va creciendo o se va reproduciendo toda esa masa cerebral, ¿cierto? Pero cuando tenemos un daño, ya sea de los axones, incluso en el astrocito mismo, entonces pues vamos a tener todo lo que acabamos de ver, ¿cierto? Bien.
Bueno, voy a empezar a hablar de algunas generalidades de la hiperamonemia. Vamos a aprovechar que vamos a entrar en este mundo de los compuestos nitrogenados eh, para hablar de la hiperamonemia. El detalle que voy a hablar en el día de hoy sobre la hiperamonemia eh, es para toda aquella patología que produzca un aumento del amonio en sangre. Y la razón de esto es que independiente de la causa de la hiperamonemia, que claramente hay que saberla para poderla parar, lo más importante en el momento de las crisis o en las fases agudas de la hiperamonemia es cortarla, controlarla para evitar el mayor daño al cerebro, al sistema nervioso. Entonces, podríamos decir que en general, fíjese que más adelante vamos a ir viendo en las diferentes diapositivas cómo va a ser cuando no se conoce el diagnóstico, cuando es ya una crisis aguda o cuando estamos ya en un manejo crónico. Entonces, cuando hay una hiperamonemia, ahorita vamos a ir viendo paso a paso cómo usted va a detectar esa hiperamonemia, ¿cierto? Cuando entonces usted sabe que hay esa hiperamonemia, o por lo menos tiene la sospecha, entonces no puede dar nada oral. Quiero aquí aclarar, recordemos que estas manifestaciones, estas enfermedades, sobre todo la CPS, la carbamidilfosfato sintasa, la deficiencia de esta enzima, y de la ornitin transcarbamidilasa, otra enzima, son las más agresivas, son las que empiezan en el metabolismo de la urea y son las que son las más devastadoras y además de esto son las más frecuentes, pero además se presentan rápidamente en los primeros días de vida. Recordemos que de todas maneras aquí va a haber unas presentaciones clínicas, hay unas formas graves, severas y hay otras que son más leves. Pero en general la mayoría de ellas tienen la forma grave. Entonces hay que detener esa ingesta de proteínas como se sospecha que es de una hiperamonemia, pero recordemos que ese bebé está en crecimiento y desarrollo, o sea, se puede dejar con líquidos, pero no se puede dejar sin ningún tipo de combustible, pues porque el daño sería peor. Cuando estamos hablando aquí de infusiones de glucosa es porque claramente ya sabemos que no hay una hiperglicemia, que las manifestaciones clínicas están relacionadas con otro tipo de combustible. Y ya entonces se empieza a hacer como todos los pasos que vamos a ver con el fin de controlar esa hiperamonemia. Cabe resaltar que es muy importante antes de empezar toda la medicación y todos los tratamientos, hay que recolectar tanto plasma como orina para poder diagnosticar, llegar a un diagnóstico. Entonces, aquí vemos esta tabla, ¿cierto?, sobre la hiperamonemia. Yo se las traigo porque a nivel de Europa es la guía que más se sigue, ¿cierto?, sobre qué hacer con la hiperamonemia cuando lo paramos, y por eso ellos hacen una clasificación de niveles de acuerdo a la concentración de ion amonio o de amoníaco, ¿cierto? Entonces, fíjese que independiente de esto, pues de todas maneras, en todas se para la proteína, se empiezan a poner líquidos intravenosos
y de acuerdo pues a los otros paraclínicos, pero además a la concentración de ion amonio, ¿cierto? Si se pone glucosa intravenosa o no. Pero eso lo vamos a ver más adelantico. Este es un niño con una hiperamonemia, ¿cierto? Donde ya está claramente el diagnóstico de la hiperamonemia, más no de la enfermedad que está causando la hiperamonemia. Y eso es lo que yo en esta primera parte quiero dejarles muy claro eso. Cuando ustedes están enfrentados a esto, lo primero es con las diferentes metodologías farmacológicas, con las exfoliaciones, con las suplementaciones, incluso con lo mecánico como es la hemofiltración o la hemodiálisis, hay que hacerlo para evitar que produzca el daño cerebral más importante. Podemos decir que este es un algoritmo general para el manejo de las hiperamonemias, no importa su origen, pero también hay que decir que sobre todo nosotros que no tenemos en Colombia protocolos para estas enfermedades, entonces eso va a depender mucho como de cada institución, de cada hospital o de cada clínica o incluso a veces de cada departamento. Entonces, lo primero es que hay que medir el amonio. Ya vimos introduciendo esta clase las problemáticas que tiene el tener un adecuado valor del amonio. Quiero como decirles, esto es como lo general a nivel del mundo, que es entre 180 y 350 micromolar. Pero aquí en Colombia, pues por información oral con los médicos tratantes y en algunos países de Latinoamérica, cuando es mayor de 200, ¿cierto? Ya entonces se empieza el protocolo como lo tiene el hospital en cuestión. Pero a nivel general podemos decir que eso va a depender si el paciente está asintomático o sintomático. Entonces, cuando se está asintomático, y cuando decimos asintomático es porque muchas veces el niño está aletargado, no succiona, no llora, pero no presenta otras manifestaciones que vamos a ver más adelantico. Entonces decimos que está asintomático, se repite la medición de ion amonio en plasma y si está menos de 180, como les digo, en Colombia es menos de 200. Entonces se va repitiendo, se va dando la alimentación y la tolerancia se va caracterizando mientras se obtienen el diagnóstico final. Porque, como vamos a ver, en los otros niveles que son en el citoplasma, las enfermedades relacionadas con el ciclo de la ura no son tan agresivas como las mitocondriales, como el ACPS y la OTC. Bueno, cuando entonces se repite, sigue asintomático, pero se repite la medición y da entre 200 y 350, vuelvo y repito, eso va a depender del hospital, del protocolo del hospital o del sistema de salud. Entonces ya se hace el tratamiento y lo mismo pues cuando son sintomáticos sí se va al tratamiento. El tratamiento vamos a ver ahora que está compuesto por una serie de medicamentos, pues por una serie de protocolos y medidas. Pero me adelanto a decirles que cuando definitivamente está por encima de 300 micromolar o micromol por litro, entonces y no responde a las diferentes terapias, hay que pensar en hacer diálisis. Entonces, ya cuando la diálisis evidentemente no funciona, porque se va a estar repitiendo este ion amonio cada 2 horas, entonces si baja de 300, si baja,
entonces ya se continúa con el resto de las estrategias. Y si aumenta o sigue en 300, se hace entonces hemofiltración o diálisis. Aquí les tengo este protocolo que es el que es sugerido por Sadhu Bray. Podemos decir que es para todo el mundo. Y hay que pensar que estos niños generalmente, estos niños entran a la unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Para un mejor manejo de todos sus paraclínicos. Eh, También quiero recordarles o contarles para las personas que vayan a hacer sus especializaciones o sus pasantías o que vayan a ejercer en otros países, que ya tenemos, por ejemplo, algunas, lo que son los DOTS que son como un datafono que te van a medir los gases arteriales y algunos paraclínicos como la brecha aniónica, como que es muy importante para esto. Y pues, o sea, nos puede ayudar a orientar el diagnóstico porque recordemos que las hipoamonemias se pueden dar en otros escenarios. Eh, y también se puede medir ahí el amonio. Bien. Bueno, esto se los dejo para que ustedes lo miren porque eh, es como para que lo tengan informativo. Yo en el parcial o en este curso no me interesa que se aprendan protocolos de medicamentos ni las cantidades, por lo mismo que les he venido mencionando, porque cada país, cada clínica tiene como su protocolo. Entonces yo ponerle a que usted se aprenda esta tabla, ¿cierto? Dependiendo el nivel por la concentración de amonio, cómo va a utilizar usted los diferentes medicamentos como el benzoato de sodio, el fenilbutirato, el fenilacetato, etcétera. Es como complicado, ¿cierto? Pero muy importante porque todas estas diapositivas se las llevan para ustedes. Pero aquí les presento el protocolo que podríamos decir más el algoritmo. Recuerden que ustedes están en la era donde les tocaron los algoritmos de manejo clínico. Vieron la complejidad de este que les estoy mostrando acá, ¿cierto? Que si bien es muy informativo, en el momento en que usted está en urgencia, generalmente esto le toca a pediatría y a neonatología, pero entonces usted, eh, una vez identifica, ¿cierto?, que el paciente tiene una hiperamonemia primaria, y cuando se habla de hiperamonemia primaria, la hiperamonemia es causada por alguno de las enfermedades del ciclo de la urea. Entonces ya ahí hay que diagnosticar. Es decir, usted inicialmente saca a su paciente de ese estado de hiperamonemia. Recuerdan que uno de los puntos es recoger el plasma y la orina para hacer la detección. Ya esto, que es lo que va a hacer el diagnóstico de la causa de la hiperamonemia. Cuando es una hiperamonemia primaria. Entonces ya usted hace el análisis de aminoácidos, y ese análisis de aminoácidos, entonces dependiendo cómo le dé esa constelación, ¿cierto? Por ejemplo, si tiene baja citrulina, ojo porque este problemita siempre se los pongo en el parcial. Tiene baja citrulina, la arginina puede estar baja o normal, y hay un ácido úrico alto, orótico alto en orina. Entonces usted puede estar frente a una deficiencia de CPS1, carbamidil fosfato sintasa 1,
o de la N-acetilglutamato sintasa, que ahorita lo vemos más adelante para explicarles que aunque esta no es una enfermedad del ciclo de la urea, como el N-acetilglutamato ayuda a que funcione esta enzima, que es la carbamidilfosfato sintasa, entonces también se incluye dentro de este grupo de enfermedades. Entonces ya cuando tenemos que ese ácido orótico está bajo o normal, ¿cierto? Entonces ya yo voy a pensar en estas enfermedades, pero en estas dos, o sea, CPS1 o NAGS, ¿cierto? Pero si yo tengo elevado el ácido orótico o el oratato, entonces tengo una deficiencia de OTC, que es ornitintrascarbamidilasa. Ahora, si está elevada la citrulina, entonces yo voy a pensar, o hay la posibilidad de que haya una argininsuccinatasa o una deficiencia de argininsuccinatoliasa. Entonces, si hay una ausencia de argininsuccinato, entonces yo pienso en una deficiencia de argininsuccinato sintasa. Y si está elevado el argininsuccinato, entonces yo voy a pensar en una argininsuccinatoliasa. Ahora, cuando nosotros tenemos que está muy elevado la concentración de arginina, entonces también tengo que pensar en otro tipo de patologías. Sin embargo, ¿por qué les pongo este símbolo? Porque en el momento en que usted está en la urgencia, está con la hiperamonemia, toda esta vía que estamos haciendo no la vamos a hacer, porque usted lo que necesita salir es de la hiperamonemia. Y mire, les muestro por qué. Porque este es el nivel de la sobrevida según el nivel de amonio. Entonces fíjese que cuando el amonio no es muy alto, ¿cierto? Fácilmente se saca y la sobrevida es muy alta. Pero a medida que se va aumentando la concentración de amonio, ¿cierto? La posibilidad de sobrevida baja considerablemente, casi en un 50%, miremos acá. Pero además de eso, no solamente es el deceso, sino que es el retardo mental que puede provocar ese ion amonio. Entonces, dentro de las hiperamonemias tenemos dos grandes grupos, que es la hiperamonemia primaria y la secundaria. La primaria es la que vamos a ver acá, es la que nos tiene aquí, que son los defectos de la urea, pero ya vimos algunas de estos grupos de enfermedades como en las isacidurias orgánicas, en la deficiencia o en los defectos de la beta oxidación de ácidos grasos. Esas son las que se consideran hiperamonemias secundarias. También algunos aminoácidos van a provocar esa hiperamonemia. Miremos aquí entonces, nada de esto se lo tienen que aprender, ¿cierto? Miremos cómo las diferentes grupos de enfermedades, ¿cierto? Van a afectar entonces los parámetros clínicos, pero que de alguna manera, si nosotros hacemos esta constelación que vemos acá, por ejemplo, aquí que estamos, nos tiene el ciclo de la urea. Entonces, si no hay cetonuria, no hay hipoglicemia, no hay aumento de ácido láctico, las acidosis y las transaminasas pueden estar, pues se puede presentar un poquito, estar un poquito alteradas, no hay aumento de la CPK ni del ácido úrico, los glóbulos rojos, blancos y plaquetas están normales y no hay pérdida de peso. Entonces yo pienso en alteraciones del ciclo de la urea, porque fíjese que para las otras enfermedades o grupos de enfermedades como lo vemos acá, como en las acidurias orgánicas, que sí o sí hay acidosis y hay cetonuria,
o en los defectos de la beta oxidación, etcétera. Entonces, eso puede ser una guía cuando no tenemos acceso sino a los laboratorios frecuentes que tenemos en nuestros diferentes niveles de atención, pero además de eso sumado a la clínica. Ahora, ya cuando se va a hacer un diagnóstico desde el punto de vista de bioquímico, y que aquí quiero resaltar que estamos en errores innatos del metabolismo. Entonces, los diagnósticos de este grupo de enfermedades, de enfermedades huérfanas, los errores innatos del metabolismo, recuerde que son enfermedades que se heredan de padres a hijos y afectan algo del metabolismo. Entonces, en estas últimas, lo último que hemos visto, las últimas clases que hemos visto, o que vamos a ver, perdón, tenemos entonces los aminoácidos, el ciclo de la urea. Ya los otros que vimos, pues algunos no presentan esto, pero todos ellos tienen metabolitos bioquímicos, algunos incluso, como lo vamos a ver en las aminoacidopatías, son patognomónicos con la enfermedad. Por eso es que es tan importante hacer la medición de ácidos, de aminoácidos en sangre y en orina. Porque si ustedes ven acá, no voy a ponerme a leer todo esto, yo se los dejo, pero ojo, yo les voy a poner casos clínicos en su previa, en su parcial. Esos casos clínicos los armo con eso, porque es como va a pasar en la vida real. Si usted tiene un paciente que el ácido orótico está normal, bueno, tiene una hiperamonemia, pero además cuando usted ya le mide los aminoácidos, tiene aumentada la glutamina, aumentada la alanina, disminuida la citrulina arginina, pero además los otros exámenes como la actividad enzimática o la variante genética, pero esto es lo que usted obtendría de primera mano, que son los resultados bioquímicos. Entonces usted puede estar pensando en una deficiencia de carbamoil fosfato sintetasa. Bien, fíjense que si comparamos estos mismos aminoácidos, mire que no en todos es absolutamente igual, ¿cierto? Por ejemplo, vámonos con estos dos que son también a veces se agrupan dentro de las enfermedades mitocondriales, porque estas reacciones enzimáticas están dentro de la mitocondria. Ahorita les muestro un dibujito para que lo miren. Entonces fíjense que aquí en cuanto a los aminoácidos, ambas deficiencias, tanto de OTC como de CPS1, que es muy importante, ahorita les digo por qué la diferencia. Fíjense que en cuanto a la glutamina, a la alanina, a la citrulina, la arginina, son casi una fotocopia. ¿Pero qué los diferencia? El ácido orótico. O sea, que si hay oratato o ácido orótico, entonces eso ya es el diagnóstico. Vamos a mirar estas tres, ¿cierto? En estas tres, fíjese que, por ejemplo, para lo que esta enfermedad que es la ASS, o sea, arginin succinato o succinasa sintetasa, que también se conoce como citrulemia. Tiene aumentada la citrulina de manera importante y disminuida la arginina. Fíjense que en la liasa, ¿cierto? Arginin succinato liasa, está aumentada la citrulina, pero no tanto como lo tiene el arginin succinato, la citrulemia, para que lo
diferenciemos mejor. Bueno, sigamos adelante. Entonces, con todo lo anterior, ¿cierto? Generalmente y para el primer diagnóstico, usted va a recibir en su servicio de emergencia, va a recibir los niños o los pacientes con hiperamonemia. Pero cuando la hiperamonemia es desconocida, vuelvo y repito, esto lo voy a repetir varias veces en la clase. Cuando la hiperamonemia es desconocida, lo único, y lo pregunto en el examen, lo único que usted tiene que manejar es la hiperamonemia. No tiene que saber que si es OTC, que es una citrulemia, una CP, no, usted tiene que manejar la citrulemia, ¿cierto? Y eso lo va a hacer como tratando de bajar el amonio, que puede ser por diferentes metodologías, tiene que suspender la proteína hasta que no identifique qué es lo que sucede, tiene que mantener esa homeostasis calórica porque si no también va a hacer daño. Vamos a ver aquí en esta clase lo que se llaman los medicamentos que se utilizan, que son lo que se llaman los medicamentos detoxificadores, ¿cierto? Que nos van a ayudar a sacar ese amonio, pero que si es muy, muy alto, los medicamentos en sí mismos y las restricciones no van a ser suficientes y por lo tanto hay que entonces hacer eh, manejos físicos. Pero además de que usted está manejando la hiperamonemia, ya vimos que la hiperamonemia nos produce también un déficit energético, ¿cierto? Por las implicaciones que tiene el ion amonio a nivel de enzimas que tienen que ver del ciclo de Krebs, que tienen que ver con el metabolismo energético. Entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene que manejar todo esto que se está presentando a nivel del ciclo energético. O sea, lo que se está inhibiendo el ciclo de Krebs, que hay una depresión de alfa-cetoglutarato que es muy importante, ahorita vemos por qué, que hay que aumentar el consumo de ATP, es decir, promoviendo con suplementación que nos va a ayudar con eso y usted tiene que ver cómo hace el manejo de esa creatinina porque en los niños, por ejemplo, es muy importante la arginina para ese desarrollo del sistema nervioso central. Recordemos que incluso en los niños la arginina se convierte en un aminoácido esencial porque es decir, lo que el metabolismo logra hacer no es suficiente, pero además porque como vamos a ver o recordarán ustedes, dentro del ciclo de la urea se va a producir arginina. Muy bien. Ya entonces hay un grupo de medicamentos, ¿cierto? Y de complementos que van a ayudar a que disminuya esa hiperamonemia. Ahorita más adelante vamos a ver el mecanismo exacto, pero entonces usted tiene que colocar el benzoato de sodio. Mire, les tengo buena noticia porque hace muy poquitos años, yo creo que antes de la pandemia, todavía aquí en Medellín aquí solo colocaban el benzoato de sodio. Yo no sé cuál era la verdadera razón. Yo traté de consultar mucho eso y nunca encontré la verdadera razón. Eh, porque yo no sé si era por desconocimiento, por el acceso, porque solo en Bogotá sí daban el benzoato de sodio y el fenilbutirato. Fenilbutirato, no, ahí es butirato. Hay un error ahí, fenilbutirato y el fenilacetato. Lo que pasa es que estos medicamentos que son a base del fenilbutirato y el fenilacetato sí tienen un grave problema y es que es de muy mal palataje y de muy mal olor al infante. Pero, hombre, mientras podamos sacar a esos chicos adelante, hay cositas que nos podemos hacer de la vista gorda. Pero además de eso, como no sabemos
en ese tratamiento urgente. Bueno, o sea, porque se sabe o porque hay una descompensación, hay que dar L-arginina y citrulina, porque recordemos que si está implicada la OTC y la CPS1, tenemos que colocar estos aminoácidos. El carbamilglutamato, bueno, les cuento que a nivel de todos los médicos tratantes y expertos en esto, hay como dos grupos. Los que van a favor del carbaglu, que es el carbamilglutamato, y los que dicen que no. Yo soy de los que dicen que sí. ¿Por qué? Porque el N-carbamilglutamato, que se conoce como carbaglu, eh, se formula para deficiencias de N-glutamil sintetasa. Entonces, ¿qué sucede? Que el ese N-acetilglutamato lo que hace es que ayuda a que funcione la carbamil fosfatosintasa. El que nos produce cuando hay un error innato en metabolismo, que es por ese el NAGS, ¿cierto? Entonces, el grupo de los que dicen que no, dicen, no, es que eso no le puede dar porque es que el niño tiene o el paciente tiene deficiencia es en otra enzima. Y yo, ¿por qué estoy con los que dicen que sí? Porque se ha visto en niños que, por ejemplo, sobre todo los que tienen deficiencia de CPS1 y de OTC, se ha visto cómo mejoran considerablemente eso, sobre todo los de CPS1, ¿cierto? Bien. Pero además entonces tenemos que dar otras suplementaciones como la arginina, la carnitina, la citrulina, el carbaglu, el citrato. Fíjense que todos estos son suplementaciones que lo que va a ayudar es por diferentes destinos ayudar a compensar al sistema porque una de las cosas que van a aprender ustedes en esta clase es que lo que hay que evitar es el catabolismo de aminoácidos, el estrés metabólico. ¿Por qué? Porque se activan todas estas vías metabólicas, sobre todo de compuestos nitrogenados, y el paciente se descompensa. Ustedes saben que yo soy amante de las vitaminas, pero no solamente es porque sea amante, sino porque está dentro de los protocolos para manejar eso y que generalmente son, ustedes saben que todos estos que están aquí son los precursores de las vitaminas y esas vitaminas lo que hacen es que van a ayudar son los cofactores de muchas de las enzimas de los metabolismos implicados en eso. Entonces está la biotina, ¿cierto? Tenemos la vitamina B12, la piridoxina, que nos va a dar la vitamina B6, la riboflavina, la 2, la biotina es la que llaman pues la vitamina B7, en algunos dicen B8 pues, pero se conoce como biotina. Eso es como el ácido pantoteico, que lo conocen como ácido pantoteico o vitamina B5. Bueno, la tiamina, que es la B1. Bien. Además, entonces ya vimos los fármacos, los suplementos, los cofactores, pero entonces también hay que adecuar la nutrición del infante. Y esa adecuación de las proteínas, por eso el trabajo con los pacientes con cualquier enfermedad huérfana, pero en especial con los errores innatos del metabolismo, pero en especial con los errores innatos que tienen que ver con los combustibles,
es un trabajo mancomunado con el grupo de salud, porque usted tiene que ir adecuando la ingesta de las proteínas, ¿cierto? En respuesta a la tolerancia de la proteína en sí mismo y en respuesta a los medicamentos. Pero además de eso, porque los niños están en crecimiento y desarrollo. Entonces, el mismo crecimiento en sí, el mismo desarrollo y crecimiento del niño hace que haya un catabolismo importante. Pero además de eso, porque estos niños tienen esquemas de vacunación, porque los niños a veces pues se caen y se golpean más que un adulto, porque pueden tener algún tipo de otras infecciones, ¿cierto? Sean bacterianas, virales o parasitarias. Entonces, la proteína total, o sea, permanentemente tiene que estar en una permanente adecuación. Como estos niños entonces tienen una restricción importante en proteínas, entonces hay que darle los suplementos, sea lo que se llaman las fórmulas o leches, pero además de eso tienen que tener la ingesta de proteínas en la alimentación, que hay que adecuarlos, y como tienen una disminución en la ingesta de proteínas, hay que adecuar las calorías con lo que no es proteico, o sea, la parte de carbohidratos y lípidos. Y esto hay que manejarlo porque si no se manejan estas calorías adecuadamente, entonces el niño puede empezar a desarrollar una obesidad y ya entonces cuando esté más grande o adulto tener otro tipo de problemas. Dependiendo entonces la enzima que esté afectada, pues va a tener que tener suplemento de arginina o de citrulina, etc. Bien. Ay, me fui para atrás. Cuando tenemos entonces los tratamientos de emergencia, ya pues estamos hablando de pequeños o de pacientes que ya están caracterizados, ¿cierto? Que ya se sabe que tienen una que están expuestos y permanentemente en sus descompensaciones tienen una hiperamonemia primaria, o sea, causada por una deficiencia de algunas de las enzimas del ciclo de la urea. Pero ellos, pues entonces a veces tienen, por ejemplo, por una infección viral, ¿cierto? Entonces, o a veces es hacerles la adecuación alimentaria, la adherencia no es tan buena, como les digo, con los medicamentos a veces no hay buena adherencia porque pues no son de buen palataje, etcétera. Entonces, ellos sufren unas crisis muy fuertes y de hecho algunos fallecen, o sea, se da el deceso. Pero entonces estos chicos inmediatamente llegan a emergencias, se les mide, porque ya usted no tiene que hacer todo ese algoritmo que hicimos, sino que inmediatamente se mide el amonio y cuando está tan alto, inmediatamente hay que someterlo a lo que haya acceso en el hospital en cuestión, hemodiálisis, hemofiltración, etcétera. Bien. Eh, Cuando a veces, bueno, hay una cosa muy importante y es que al mismo tiempo que se está haciendo la hemofiltración, hay que hacer los medicamentos, los suplementos. Hay que, al mismo tiempo, lo que pasa es que la cinética de las enzimas del metabolismo no alcanzan a ser suficientes para hacerlo, ¿cierto? Entonces, por esa razón, hay que hacer las hemofiltraciones o las diálisis. Las diálisis son muy complicadas. Vimos el niño que tenía, que de la foto de la hiperamonemia, y es una diálisis peritoneal, ¿cierto? Bien. Además, pues entonces del tratamiento de emergencia de
contrarrestar la hiperamonemia, ¿cierto? Tenemos que mantener la homeostasis calórica del paciente. Entonces por eso hay que ponerle soluciones hipertónicas. Si es necesario, pues dependiendo la gravedad de la emergencia, entonces incluso hay unos que no pueden ser tan sintomáticos, y entonces incluso toleran vía oral, pero generalmente hay que hacerlo vía enteral. Y como el sostenimiento de estos chicos generalmente se hace con destroza, ¿cierto? Con glucosa, y hay que darles estas soluciones hipertónicas, entonces pues ellos hacen picos de hiperglicemia. Como aquí es costo-beneficio, entonces se les maneja esa hiperglicemia con insulina, o incluso, bueno, ellos porque cuando son tan pequeñitos no, pero se les puede hacer también con metformina. Y los lípidos, aquí hay un error, es el 20%. Bueno, aquí quiero explicarles qué sucede con el tratamiento crónico. Entonces esos pacientes, ¿cierto? Ya van a estar en el grupo que lo esté manejando, pero ellos, y sobre todo los que tienen la presentación más grave, ellos tienen que estar tomando conjugados de farmacológicos. Entonces, cuando yo empecé en esto, recuerdo que algunos médicos tratantes me decían, no, es que no es necesario los tres. Y sí es necesario los tres, y les voy a explicar por qué. Porque eh, cuando se da un solo medicamento, por ejemplo el que más se utiliza, que es el benzoato de sodio, lo que se hace es que ese benzoato de sodio eh, le, le pasa un ion amonio a la glicina y se convierte en hipurato, y eh, lo que es el fenilacetato y el fenilbutirato, entonces nos van a sacar dos moléculas de NH4, de ion amonio. Básicamente porque el fenilacetato y el fenilbutirato utilizan la glutamina. Y la glutamina es un aminoácido de 5 carbonos que tiene dos grupos amino. Entonces fíjese que por aquí son 3, ¿cierto? Por eso es que es recomendable, dependiendo pues el estado del paciente, y pues ya a nivel crónico, darle estos medicamentos. Bien, lo que hay que hacer es simplemente tener metas del manejo del amonio. Y entonces para esto, ya junto con la nutricionista, ya entonces se mira si hay o no hay que introducir lo que se llama las fórmulas o las leches. ¿Por qué? Porque como hay una restricción de alimentos tan fuerte, porque estos pequeños no pueden comer proteínas de origen animal, no pueden comer leche, lácteos, entonces no están consumiendo proteína de alto valor biológico, o sea, de los aminoácidos esenciales. Entonces, las leches o fórmula lo que están proveyendo es esos aminoácidos que ellos necesitan. Igualmente, pues hay que hacer el cálculo total entre carbohidratos, lípidos y los aminoácidos. Aquí pues está la grafiquita para quien eso no se tiene que aprender ni la estructura química, sino que es para que ustedes vean cómo es que funciona el medicamento. Aquí tenemos entonces una propuesta, esto es de Orphanet, ¿cierto? Podemos decir casi que sigue vigente, de cómo sería el manejo del benzoato de sodio y del fenilbutirato y del fenilacetato, de acuerdo pues a la enfermedad. Ahora, el benzoato de sodio,
que es el más utilizado, ya vimos cómo funciona, pero también para los otros siempre hay que pensar en suplementar con vitaminas, porque las vitaminas lo que hacen es servir de cofactores para las múltiples enzimas del metabolismo por los diferentes frentes que vamos eh, compensando el metabolismo del paciente. El benzoato de sodio, como en los bebés, pues a veces es complejo. Entonces lo que hacen es tratar de dividir la dosis a la que le va adecuando el médico tratante en 3 o 4 tomas. Ya vimos las suplementaciones, no las voy a repetir y ya saben cómo están. Bueno, uh, bueno, lo que tiene que ver con el uso de las fórmulas es, aquí en Colombia se conoce como leches, que realmente eh, son compuestos, son estos tarritos de acá, que ven acá, ¿cierto? Mira que aquí nos dice para enfermedades de la urea, ¿cierto? Eso yo puse aquí como varias marcas de los diferentes que hay. ¿Cuál es el objetivo de todo esto, cierto? El objetivo es que como hay una disminución en la alimentación de proteínas, entonces compensarlos que tengan todo ese mínimo de aminoácidos que no haga descompensaciones de la enfermedad, pero que le permitan un crecimiento y un desarrollo sano. También es muy importante, además de tener estas fórmulas, ¿cierto? Siempre tener una adecuación de acuerdo a las posibilidades del paciente de las proteínas de origen animal. Y algo que casi no ocurre, desafortunadamente no pude contar, pues no me contestó la paciente que quería traer para esta clase, que son unos niños que tienen ornitin transcarbamilasa, son del santuario. Ay, no, venga, ya me equivoqué, no me acuerdo si son del santuario Marinilla. Bueno, no importa, pero son del oriente antioqueño. Yo estaba como muy cerca de ellos y es muy hermoso porque la mamá ha logrado a punta de la alimentación mejorar a su hijo de una manera muy, muy importante y los niños están muy, muy bien. Pero, por obvias razones, cierto, hay que estar siempre probando y cambiando, sobre todo cuando están en crecimiento y desarrollo, esa tolerancia a esas proteínas naturales, que si bien son muy bajas, pueden llegar hasta significar el 50% de esa proteína total, ¿cierto? Porque de todas maneras se saben que funcionan mejor. Aquí vemos entonces los aminoácidos blancos que están en estas... se me olvidó decir una cosa aquí muy importante. Además del uso de fórmulas y mientras se va adecuando a los niños a la proteína de fórmulas, a las proteínas naturales, siempre hay que estar midiendo el amonio. Inicialmente mientras se empieza o cuando se tiene una crisis que se mide cada mes, pero ya cuando está compensadito se puede medir cada 2 meses, cada 3 meses. Bien, lo mismo los aminoácidos. Desafortunadamente aquí no tenemos pues como todavía no tenemos una buena adherencia por parte de los clínicos para el manejo de los parámetros o de los biomarcadores bioquímicos, porque es muy importante que eventualmente se estén midiendo los aminoácidos, sobre todo para evitar que haya pues que se bajen alguno de ellos, cierto, como por ejemplo los aminoácidos de cadena ramificada, como es el bilvalina, isoleucina y leucina. Bien. De todas las manifestaciones clínicas que se tiene, hay que ponerle atención
a la descompensación metabólica. Entonces yo les dejo ahí como unas clavecitas que ustedes pueden mirar. Es decir, cuando por ejemplo un niño está bien compensado con su fórmula y de repente empieza a no tener apetito, a tener vómitos, a cambiar su respiración, o los que ya están que caminan, entonces empiezan a estar atáxicos, a tener problemas de insomnio, ya se les empieza a veces a notar una hepatomegalia. Entonces, ese tipo de cosas pueden estarnos hablando de que hay una descompensación metabólica sin que específicamente haya una crisis aguda como las que vimos ahorita. Los seguimientos, en los seguimientos siempre hay que evaluar las calorías, hay que evaluar las proteínas, hay que evaluar los medicamentos. Eh, Esto sobre todo, ellos deberían tener un monitoreo, por ejemplo, dependiendo igualmente el protocolo del hospital, deberían tener un control cada 3, cada 4, cada 6 meses. Pero cuando los niños hacen una descompensación, una crisis aguda, entonces es como empezar de cero. Entonces, si el niño estuvo hospitalizado por una crisis, lo ideal sería que al mes se le haga el control y se le vaya ajustando la proteína. Bueno, eh, ¿cuáles son como esos problemas que son como los más frecuentes en los niños una vez ya diagnosticados? Es la anorexia, pues la falta de apetito, las hiperamonemias pues lógicamente como estos niños tienen problemas a nivel de los neurotransmisores, entonces tiene una serie de manifestaciones del sistema nervioso central que hacen que el niño no tenga una buena calidad de vida. Yo traigo esto que aunque pues nada, esto lo va a preguntar en el examen ni nada, pero yo siempre trato de meterle algo de esto porque como estas enfermedades se presentan en los bebés o en los niños, el seguimiento va a depender totalmente de los padres. Entonces es muy importante esa educación a los papás porque ellos son finalmente los que van a controlar al niño, lo que hay que darle al niño, los medicamentos, en el momento en que se descompense, estar pendiente entre la enfermedad y el crecimiento y desarrollo del niño, bueno, etcétera. Entonces, ahí es muy importante la parte de educación. Eh, Cuando estamos hablando de aminoacidopatías o de enfermedades del ciclo de la urea, entonces están esas tablitas que le mostré de los biomarcadores, de medir ciertos metabolitos, pero como ellos no tienen una alimentación de un niño que no padezca esas deficiencias, como muchos de ellos no pueden, tienen que tener, por ejemplo, restricción casi total de alimentos de origen animal, o sea, carnes, huevos, leche, entonces ellos pueden presentar algunas deficiencias de vitaminas y de microelementos. Entonces, por eso es muy importante hacer, por ejemplo, densitometría ósea, resonancias magnéticas regulares, cada año, cada 2 años, el hemograma permanentemente. Aquí estamos esto que es el control a nivel del zinc y del selenio en nuestro medio. Es como difícil, pero se debería realizar. Y esto pues que ya es como últimamente se está hablando que, y no, de hecho en países desarrollados se está haciendo, que es el trasplante, los trasplantes o las terapias de células, terapia celular, ¿cierto?
Entonces se hace ya sea el trasplante hepático o el trasplante del hepatocito, pues de terapia de células. Bueno, eh, ya llevamos 1 hora y cuarto, entonces propongo antes de que entremos en este otro grupo, hagamos un descansito de 10 minutos o quieren que siga. Yo recomiendo que hagamos un descansito.